Hola queridos hermanos y queridos amigos, estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es sábado 19 de junio y vamos a estar estudiando en la epístola a los Efesios. Entonces, bueno, pues ya podéis ir preparando vuestras Biblias. Hay hermanos que toman notas para seguir un orden en los estudios bíblicos, pues también podéis preparar vuestros cuadernos de la epístola a los Efesios. Ahí vamos a continuar en esta noche a ver lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo nos muestra, nos quiere decir. Así que, bueno, vamos a estar ahí en la parte final del capítulo 4, a partir del versículo 25, por ahí vamos a estar donde nos quedamos el último día. Bienvenidos a todos los hermanos que ya se están conectando a este directo de Facebook. Y bueno, vamos a preparar nuestro corazón, nuestros pensamientos para pedirle al Señor su dirección. Vamos a hacer una oración y así que el Señor nos esté dirigiendo. Oramos. Señor, gracias porque estás con nosotros, gracias por amarnos tanto. Queremos pedir tu dirección, que tú estés, Señor, obrando en nuestras vidas en este tiempo que abrimos tu palabra. Háblanos para que todo lo que digamos venga realmente de ti. Danos sabiduría para que entendamos todas las cosas, que podamos explicar únicamente la verdad de tu palabra, el mensaje que tú quieres, Señor, que llegue a cada vida. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas nunca, tú siempre velas por nosotros. Para ti somos tan importantes que diste a tu Hijo Jesucristo para darnos vida. Por eso, Padre, estamos confiados, tranquilos, tú eres un Dios fiel, eres bueno con nosotros. Háblanos y llévanos, Señor, en esta tarde, noche, a tu palabra para recibir todo lo que tú nos quieras decir. Bendice a mis hermanos. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues como hemos dicho, prepara tu Biblia, abre la Biblia en Efesios capítulo 4. Vamos a estar ahí en esta parte final. Habíamos estado el último día comenzando este último tramo del versículo 24 al 32. Ahí vamos a retomar en esta tarde. Saludar a los hermanos que han escrito en el chat de este vídeo en directo. Ahí hay unos cuantos hermanos que tienen por costumbre saludar y ya sabéis que cualquiera podéis escribir. Si tenéis durante el estudio una pregunta, alguna cosa, pues también la podéis anotar ahí y en principio si lo veo, pues respondemos. Los primeros en saludar han sido ahí la familia David y Liliana, con el David hijo y Daniela, la pequeña. Daniela, un saludo, te he visto esta tarde, ¿eh? Nos vemos por ahí en los supermercados. Vamos a comprar algo y nos encontramos siempre con algún hermano. Y ahí estaba Daniela con su globo, con una carita sonriente. Ana Karina, buenas tardes, bendiciones. Ana Rita, bendiciones, bienvenida. Juan Vázquez, un saludo, Juan. Gabriel y Yolanda, buenas tardes, bienvenidos. Mari Retamero, buenas tardes, Mari, me alegro mucho verte por ahí. Paco, Rosario, Tamara, bienvenidos. Juan Bermudo, me alegro mucho de veros a todos. José Luis, bendiciones, buenas noches. Beatriz, buenas noches. Beatriz, Esther, Román, bendiciones. Y Enoe, buenas noches. Por los Estados Unidos, buenas tardes. Aquí ya estamos pasando de las 9 de la noche. Muy bien, bienvenidos a todos. Tenéis vuestras Biblias preparadas. Ahí estamos en Efesios capítulo 4. Vamos a recordar desde el versículo 24 hasta el 32. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo.
El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien, hasta ahí. Si recordáis, los que estuvisteis en el último estudio de Efesios hace unos cuantos días, habíamos estado viendo esa primera parte, revestidos del nuevo hombre, creado según Dios, y habíamos estado hablando de desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, la importancia de ser veraces. Los cristianos tenemos que ser auténticos, siempre lo que salga por nuestra boca tiene que ser verdadero, porque somos hijos de Dios. Cristo es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que viene de Dios es verdadero, Dios no miente. Ahora tenemos que reflejar y darle gloria y honra a Dios con nuestro testimonio. Decir mentiras es muy fácil, casi prácticamente todo el mundo miente. Es fácil decir una verdad a medias. Cualquier cosa que no sea la única verdad es mentira, son engaños. Y los cristianos tenemos que ser auténticos, verdaderos, siempre ir con la verdad por delante. Entonces la pregunta es, ¿un cristiano puede decir mentiras? ¿Qué opináis? ¿Está permitido a los cristianos que mientan? Bueno, acabamos de decir que tenemos que decir la verdad siempre. Bueno, ¿y qué pasa cuando en la Segunda Guerra Mundial algunos cristianos en Europa ayudaban a familias judías a esconderse? Y ahí hay una familia cristiana y tienen a una familia judía escondidos, y llegan los nazis, llaman a la puerta y preguntan, ¿hay algunos judíos en esta casa? Y los cristianos dicen, no, no hay nadie. Están diciendo una mentira. Os he pillado, ¿eh? Antes pregunté, ¿pueden los cristianos decir mentira? Y todos habéis pensado, no se puede. Bueno, algunos estaréis pensando, claro, pero en este caso es especial. O sea, están ayudando a unas personas en una situación de vida o muerte. Evidentemente, en esa circunstancia decir un pecado es mentira, o sea, decir una mentira es pecado, se me cruzó ahí en la cabeza. Decir una mentira es pecado, siempre eso es pecado. Pero pasa como cuando un niño pequeñito de 1 año, también saben mentir ya, con 1 año y medio, bien pequeñitos los niños saben mentir. Y fingen, hacen como que lloran porque quieren conseguir algo. Pero ese pecado les cuenta para condenación, están condenados. No, porque son inocentes. En este caso, decir una mentira, aunque sea para proteger la vida de unas personas, es un pecado. Pero evidentemente la motivación es muy distinta. La motivación no es la de buscar un beneficio propio, manipular. No, aquí la motivación es el amor. Y el amor es el parámetro sobre el cual nos fundamentamos a la hora de tomar todas las decisiones. La ley está sujeta al amor. Por eso la Biblia resume toda la ley y los profetas en esos 2 mandamientos: amarás al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Cuando a veces, por ejemplo, si yo os pregunto, la Biblia dice que tenemos que obedecer a las autoridades y someternos a ellas, ¿verdad que sí?
Y os preguntaría, ¿y entonces desobedecer a las autoridades es pecado? Y todos pues diremos, pues sí, claro, porque la Biblia dice que nos tenemos que someter a las autoridades y obedecerlas. Entonces, Pedro, Juan, los apóstoles, los creyentes, pecaban cuando las autoridades les dijeron: os prohibimos que prediquéis más en el nombre de Jesucristo. Y ellos iban y predicaban. ¿Estaban pecando? Bueno, es lo mismo que el ejemplo que os ponía de los alemanes nazis en la Segunda Guerra Mundial. La motivación es lo que importa. Y ahí tenemos que decidir qué mandamiento obedecemos: a obedecer a las autoridades y someternos a ellas, o predicar el Evangelio a toda criatura. Los dos son mandamientos. Si la autoridad te dice no prediques el Evangelio, tienes que decidir qué mandamiento obedecemos, porque de pronto hay una confrontación de intereses. Un mandamiento te prohíbe que obedezcas otro mandamiento. Entonces, ¿qué hacemos? Se aplica el principio del amor. El amor te saca de dudas, te lleva a tomar la decisión correcta. Todo lo que sea mentira siempre es pecado, pero para eso murió Cristo en la cruz, para que esos pecados ya no tengan validez en nosotros. Pero tenía un poco de trampa la pregunta, así que Mari, tienes razón, en ninguna manera los cristianos pueden mentir. Tenemos que decir siempre la verdad, salvo que por cuestiones de principios de amor, por cuestiones mayores, entonces tenemos que usar la mentira, pero nunca como fines egoístas, para sacar partido propio, etcétera, etcétera, sino en circunstancias especiales. Os lo voy a poner os lo voy a plantear de otra forma, que por ejemplo, tienes que darle una sorpresa a tu pareja, o a un hijo, o a alguien muy cercano. Es su cumple, le habéis preparado toda una fiesta, ¿verdad? Y entonces está todo organizado, toda la fiesta está ahí montada para darle una sorpresa. Y para mantener en secreto la sorpresa hay que decir alguna mentirijilla. ¿Dónde vais? No, vamos ahí, que te hemos quedado con no sé qué, ¿no? Estáis preparando la de esta sorpresa. ¿Es pecado eso? Bueno, todo lo que sea mentira es pecado, pero la intención del corazón, recuerda. Evidentemente se entiende, y Dios lo sabe, que ahí no hay intenciones, no hay malicia, porque yo quiero que os deis cuenta que en este pasaje que hemos leído, más adelante, dice en el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia, antes ser benignos los unos con los otros. Es la actitud en el creyente, es la motivación de tu corazón, es si el amor te está llevando a tomar acciones. Si es el ego, si es cualquier actitud, como dice ahí, de malicia, de maledicencia, de alguna cosa así, pues entonces evidentemente Dios lo desaprueba eso evidentemente. Muy bien, habíamos estado hablando de esa nueva vida en Cristo que nos lleva a tener que experimentar un cambio. Nos hemos despojado del viejo hombre, nos hemos vestido del nuevo hombre. Y eso tiene que ser evidente, no puede ser solo teoría. Ahora tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Tenemos que hablar verdad. Tenemos que, como dice en el versículo 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, aquí está hablando, por un lado, de que enfadarse no es malo. Ahí dice, airaos. Está bien, te puedes enfadar, pero no peques, no prolongues tu enojo. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que tu enojo no se prolongue, no se alargue más de lo necesario. Se puede, hoy estoy de preguntas, ¿se puede enfadar un cristiano? ¿Puede airarse un cristiano?
Bueno, acabamos de decir, ahí dice airaos, pero no pequéis. En principio airarse se puede, pero claro, todos me imagino que estáis en vuestra mente pensando y de qué forma te airas. Porque el enfado o ese airarse en un momento dado, la palabra ira nosotros la utilizamos casi siempre con un sentido negativo. O sea, la ira es, yo estoy utilizando la palabra enfado porque quizás es más la idea de lo que aparece aquí en este versículo, porque la ira quizás para nosotros tiene ya un nivel de descontrol. Es un enfado ya que se perdieron ahí el dominio propio, los papeles ya los hemos perdido. Estamos ahí tomando actitud y haciendo cosas de las que después nos lamentamos. Pero la idea del versículo es un enfado sano, natural, propio, porque si yo os pregunto, ¿Jesús se enfadó en algún momento? ¿Jesús se airó, como dice en este versículo? ¿Qué pensáis? ¿Recordáis algún momento en el que Jesús demostrase enfado? Y Jesús no pecó nunca, ¿eh? Pues en Marcos capítulo 5, en Marcos capítulo 3, versículo 5, Marcos 3, 5, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Bien, ahí habíais respondido algunos. Rosario dijo sí, cuando tiró las cosas de los mercadores, sí, el enojo en el templo, Juan también, cuando echó a todos. Ah, y este versículo, ¿a que no lo sabíais? No fue la única vez que Jesús se enfadó en el templo. Jesús se enfadaba. Aquí está tratando con fariseos y sacerdotes, está tratando con los líderes religiosos que siempre buscaban intentar encontrar en Jesús algún defecto, alguna falta, poder acusarle de algo. Y aquí aparece en el versículo esa palabra, enojo. Entonces mirándolos alrededor con enojo, o sea, su mirada, ¿cómo te imaginas una mirada de enojo? No es una mirada de amor, de dulzura, de sosiego. Él los miraba con enojo. O sea, yo no sé cómo sería la mirada de Jesús enfadado, pero igual asusta un poco. Pero los miraba con enojo. Además, en otros pasajes, aunque no aparezca la expresión enfado, enojo o ira, pero es obvio que cuando Jesús está hablando con los fariseos y les está diciendo, sois de vuestro padre el diablo, hipócritas, sois como sepulcros, blanqueados por fuera, pero llenos de podedumbre, de porquería, de basura por dentro. Yo me lo imagino hablándoles enfadado. No creo que estuviese hablando con ellos así. Sois de vuestro padre el diablo, sepulcros, blanqueados. ¿Verdad que no? O sea, son palabras muy duras, muy fuertes. O sea, yo me imagino a Jesús enfadado, eso es lo que transmiten las palabras. O cuando estaba hablando con aquella multitud que vinieron a buscarle después de haber recibido su milagro de comer gratis panes y peces, y Jesús les dice, me buscáis porque ayer comisteis como verdaderos animales. Pero si no coméis mi carne y bebéis mi sangre, no podréis seguirme, no podréis ser mis discípulos. Y la gente se enfadó con Jesús por cómo les hablaba y todo. Jesús estaba enfadado. Jesús se enfadaba más de una vez. ¿Por qué? Porque es natural. Es un rasgo de carácter propio de los seres humanos, enfadarnos. Lo que no es normal es que una persona no se enfade nunca. Eso no es normal. Porque cuando tú tienes el sentido de la justicia, cuando tú ves una cosa injusta, cuando tú ves el maltrato a un inocente, cuando tú ves a un mundo donde las injusticias ocurren a diario, si eres indiferente y te quedas igual, pues eso es lo que es extraño. Lo natural es que te enfades.
pero tiene que ser un enfado bajo control, evidentemente. En Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, ahí tenéis el pasaje al que todos estabais haciendo referencia. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahí está la razón de por qué Jesús se enfadó tanto. El celo por las cosas de Dios. Es natural que los cristianos nos enfademos cuando vemos la injusticia contra el nombre de Dios, cuando vemos la actitud de desprecio, la rebelión contra el nombre de Dios. Es normal que nos enfademos. No es que sea normal, es que es necesario. Tenemos que sentir enfado cuando vemos las injusticias de este mundo. Jesús se enfadaba. Pero el versículo nos está hablando de otra cosa. Estoy otra vez en Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque es fácil pasar de ese enfado sano, justo, necesario, es fácil pasar de ahí al pecado. Es muy fácil que ante una situación tú tienes derecho a enfadarte, pero es muy fácil que pierdas el control sobre ti mismo. Incluso yo he visto a cristianos, ¿no?, que para defender el nombre de Dios, pues han llegado a perder el control, meterse en una discusión con otros. No sé si se llegaron a insultar y todo, pero hay que enfadarse, pero con control. Hay que tomar el dominio propio y que el enfado justificado, bajo un principio de amor, esté todo bajo control. Es interesante que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El enojo prolongado no es sano. O sea, tú te puedes enfadar. Jesús se enfadaba, pero no lo verás enfadado siempre a Jesús. Hay personas que siempre están enfadadas, siempre. Hay hogares, hay casas que nunca hay palabras amables. Nunca hay por las mañanas, en lugar de escucharse: buenos días, ¿cómo pasaste la noche? Palabras corteses, cariñosas, amorosas. Desde por la mañana ya todos son reproches, quejas, enfado. No es normal que el enojo se prolongue. Hay que enfadarse puntualmente cuando hay que enfadarse, pero ya está. El resto del tiempo hay que estar contento, hay que estar alegre, hay que estar en la paz de Dios, hay que sentir el gozo de la salvación, hay que vivir en armonía con los seres que te rodean, con los hermanos de la iglesia. Para que esa armonía sea posible, hay que desechar toda esa actitud de enfado que después en el pasaje va a estar ahí describiendo, cuando dice en ese versículo 31, gritería. Hay personas que están acostumbradas a gritar. Bueno, nos habíamos quedado sin pilas. Parece que se había perdido el sonido. Creo que ya se escucha. Le he cambiado las pilas al aparatito este.
Os estaba diciendo acerca del enojo, del enfado. Estábamos hablando que a veces tenemos por costumbre gritar, hablar cuando nos enfadamos. Tú puedes estar enfadado, pero puedes hablar de una forma cortés. Por ejemplo, los padres que siempre le gritan a sus hijos, siempre hay palabras de reproche, de todo, ¿no? El efecto es mucho más positivo si tú le hablas con respeto a un hijo, aunque tengas que corregirle, pero no hace falta gritar. Como decía aquel dicho, si tienes razón, ¿por qué gritas? Y si no tienes razón, ¿por qué gritas? O sea, nunca tendríamos un motivo para gritar. Esa gritería que dice en este pasaje nos la podemos ahorrar. No es necesario. O sea, siempre podemos hablar. Puedes hablar con firmeza, con justicia. Puedes ser como Jesús en este pasaje que hemos leído. Él volcó mesas y ahuyentó animales. Creó un alboroto en el templo. Realmente allí se produjo una situación bastante extraña que varios evangelios recogen, pero tú verás que no era la forma normal de actuar de Jesús. Jesús no iba por ahí de vez en cuando haciendo eso. Los discípulos se acordaron del pasaje en el que dice: el celo de tu casa me consume. El templo de Dios se había convertido en una cueva de ladrones y Jesús demostró el enojo divino por la actitud de su pueblo. Yo os he preguntado, ¿Jesús se enfadaba? Y habéis dicho sí. ¿Y Dios se enfada? ¿Dios el Padre? Vemos a Jesucristo en la carne como hombre enfadándose. ¿Pero y Dios se enfada? Claro que sí, que se enfada Dios. La Biblia está llena de expresiones de enfado. Nosotros utilizamos la forma de hablar humana para referirnos a Dios, porque Dios está fuera del concepto humano. Dios es Dios y un hombre es un hombre, pero utilizamos lo que decimos antropomorfismo, o sea, una forma de hablar humana para referirnos a Dios. Por eso utilizamos expresiones del carácter humano para hablar del carácter de Dios. Y Dios se enfada, a su manera, como Dios, pero Él se enfada. Dice la Biblia: terrible cosa es caer en manos de un Dios airado. Decían ahí los profetas. Terrible cosa es caer en manos de un Dios airado. ¡Wow! Pues tenemos mucho que aprender sobre el enfado y el enojo y cómo administrar eso. Un principio es este: que no se alargue tu enojo, no estés siempre enfadado. Quizás pierdes de vista lo hermoso de las cosas, lo valioso que tienes en tus manos, las cosas importantes que te rodean. Esas personas que están siempre enfadadas quizás no aprecian que tengan salud, que tengan una casa, una familia a su alrededor. Cuando te das cuenta de lo efímera que es la vida, de lo breve que es todo, cuando te das cuenta de que lo que hoy disfrutamos quizás mañana ya no lo tengamos, de pronto empiezas a valorar cosas y empiezas a dejar otras. O sea, no vale la pena vivir enfadado siempre cuando no hay motivos suficientes. La vida ya te traerá motivos. Las tragedias ya te golpearán. Cuando las cosas son tolerables y aceptables, disfruta. Mira la parte positiva. Fomenta el amor, la paz, el buen hacer a tu alrededor. Yo hablaba de los hogares, pero en la iglesia pasa igual. Hay personas que parece que están siempre enfadadas. Y el creyente, cuando se enfada, tiene que ser por cosas muy puntuales. Porque los creyentes no nos tenemos que estar enfadando siempre. A veces encontramos motivos en todas partes y en cualquier cosa. Pero Jesús se enfadaba, pero se enfadaba puntualmente. En el templo y cuando trataba con la falsedad de estos religiosos, que la hipocresía enfadaba a Jesucristo, ya te lo digo. Tenemos que enfadarnos cuando hay que enfadarse realmente, pero otras veces no hace falta enfadarse. Es mejor siempre aportar esa palabra amable,
esa comprensión, ese saber manejar la situación para que el problema no vaya a más. Hicimos una serie, estuvimos ahí 6 miércoles en colaboración con la iglesia de Cambrils, tratando un tema familias saludables, y ahí estuvimos desarrollando cómo tratar con el enojo, cómo estar manejando el estrés, una serie de temas interesantes para que nos ayuden en el día a día. Entonces, si no tuvisteis ocasión de escucharlo, la serie está por aquí en Facebook, y si no, pues en el canal de YouTube de la iglesia también podéis encontrar las conferencias, las charlas que se dieron. Pero ahora en el versículo siguiente dice el 27, un versículo muy cortito: ni deis lugar al diablo, porque el diablo aprovechará cualquier circunstancia, que tú le des. O sea, cuando tú bajes tu guardia, cuando tú estés tomando una actitud equivocada, una de ellas sería en el contexto eso, que el enojo, el enfado te domine, entonces el diablo aprovecha. ¿Cuántas familias hay por ahí rotas? ¿Cuántos familiares o amigos dejaron un día de hablarse por un enfado, una discusión? Cuando el enfado se descontrola, a veces se dicen cosas que hieren, y puedes herir profundamente con tu lengua. La palabra puede hacer mucho daño, puede realmente causar heridas profundas. Entonces, eso es darle lugar al diablo. Cuando dices algo motivado y llevado por el enfado, y dices algo que causa realmente una herida, en esos momentos es como que algo dentro de la relación en las personas muere, es como que algo se murió ahí. ¿Y cuántos familiares o cuántas familias o cuántas parejas se rompieron, se dejaron de hablar? Convivir juntos, relacionarnos, siempre es un peligro. Siempre existe el riesgo de herirnos unos a otros. Pero no tenemos que dar lugar al diablo. Tenemos que estar realmente llenos en el Señor, del Espíritu Santo, de la nueva vida en Cristo. Y tenemos que transformar nuestra forma de pensar. ¿Sabes cómo se hace eso, no? Llenándonos de la Biblia. Cuanto más la palabra de Dios entre en ti, cuanto más la Biblia penetre en tu pensamiento, más vas a poder tener autocontrol, más serenidad, más el carácter de Cristo. Dice Rosario en un comentario: en alguna ocasión puede ser que se enfadara con sus discípulos cuando le dijo no dejes que esto te acontezca, o alguna otra ocasión parecida. Sí, no, ya claro, hemos dicho que Jesús se enfadaba muchas veces. Evidentemente el enfado era distinto con los fariseos, a los que les llamó hijos de Satanás, hipócritas, sepulcros, víboras, les dijo muchas cosas. Estaba muy enfadado Jesús con la hipocresía, con la falsedad de los religiosos, pero no solo por lo que ellos, por sus actos, sino por las consecuencias de sus actos, porque estaban arrastrando a muchos, estaban siendo de tropiezo a muchos. Gente que se acercaba a la religión con una actitud de buscar a Dios, y claro, si los líderes religiosos te enseñan un camino equivocado, están siendo de tropiezo, y Jesús se enfadaba mucho por eso. Era un enfado distinto, el del templo que hemos mencionado, a otros momentos en los que se enfadó con sus discípulos. Sí, también se enfadó con los discípulos. El caso de Pedro, que menciona ahí Rosario, cuando él dijo es necesario que vaya a Jerusalén y que muera, y Pedro dice, Maestro, no permitas que eso te acontezca. Y entonces Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo.
Bueno, ahí el enfado iba contra Pedro o contra Satanás. Era distinto el enfado este que el enfado contra los otros que hemos mencionado, fariseos y esa falsedad religiosa. En este caso, Satanás está manipulando a Pedro. Pedro puede tener una buena motivación. Cualquiera de nosotros en su lugar, igual decimos lo mismo. No permitas que te maten, ¿no? Claro. Pero el enfado de Jesús ahí está totalmente controlado. O sea, ves que la actitud de él es puntual en momentos determinados. En algunas ocasiones Jesús les habló con firmeza a los discípulos. ¿Y vosotros queréis iros también? Les dice en el pasaje que yo antes citaba de la multitud que dejó de seguirle. Y dice allí muchos discípulos, o sea, discípulos, no solo la multitud que venían ahí. Y le habla a los discípulos, ¿y vosotros queréis también iros? Ahí hay enfado, pero son momentos puntuales y con control. O sea, no te imaginas a Jesús ahí con gritería, ¿no? ¡Ah! Gritando y perdiendo ahí el autocontrol y todo. Por eso decíamos que enfadarse es natural, es normal, es necesario. Pero, como ahí se nos da buenos consejos en la Biblia, no deis lugar al diablo. Todo esto lo está diciendo porque, recuerda, el tema es vestidos del nuevo hombre. O sea, hemos dejado al viejo hombre. El viejo hombre se enfada, se aira, hiere, hace daño, pierde el control, grita. Y lo que va diciendo ahora a continuación, el nuevo hombre deja las cosas pasadas. Por eso dice ahora en el versículo 28, el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje. O sea, ya no hagas las cosas que sabes que son pecado. Hay personas que toman una actitud, adquieren unos hábitos, malos hábitos, y eso se convierte en algo normal para ellos. Hay gente que hace cosas que no están pensando, oh, esto que estoy haciendo es malo, no lo tengo que hacer. No, lo hacen de una forma totalmente así tranquila. No le dan más importancia que eso. Me acuerdo de una anécdota en una iglesia que escuché una vez, que era una iglesia que tenían que hacer reformas, obras, y entonces pues tenían ahí, estaban haciendo los presupuestos, cuánto nos va a costar y tal. Y en la iglesia había un hermano que trabajaba en el tema de la construcción. Él trabajaba en unos proveedores muy importantes, así que suministraban material de construcción a obras, y él era un responsable dentro de ahí del almacén donde se distribuía todo esto. Y entonces este hermano habló con el pastor y le dijo, pastor, yo puedo colaborar. Yo por mi posición en el trabajo en el que estoy, usted sabe que estoy en todo este mundo de la construcción, entonces yo podría aportar del material que se necesita para hacer la obra. Yo puedo aportar y podemos aprovechar que yo puedo hacer esto para estar haciendo esta obra y tal, y no sé qué. Y el pastor pues dijo, oh, qué bien, qué estupendo, ¿no? Qué bueno. Así que de pronto, pues cuando ya empezaron a preparar todo para hacer esta obra, en varios días llegaron varios camiones cargados con material, y el pastor pues estaba alucinando, ¿no? Estaba agradecidísimo. Wow, esto vale una fortuna, y este hermano nos está aquí trayendo todo esto, varios camiones llenos de material, ¿no? Y entonces, pues cuando el pastor habló con este hermano, le dijo, hermano, pero realmente cuando dijiste de colaborar, eso no esperaba tanto, porque han llegado varios camiones llenos de material y esto vale mucho dinero, pero ¿cómo estás? ¿Lo estás pagando tú o te hacen una rebaja, un descuento especial? No sé, pero me preocupa, ¿no? Que sea una carga para ti. Y el hermano va y le dice, pastor, venga, así entre usted y yo, no me está costando nada. Yo cojo y desvío ahí algún camión, de los que van para las obras y eso y tal, pues yo llevo el control del material que entra y sale, y los jefes no tienen por qué enterarse.
Cuando le dijo esto el pastor se echó las manos a la cabeza. Hermano, pero eso es robar. No, hombre, pastor, pero venga, no nos vamos a poner así, que eso se hace a veces, en las empresas eso ocurre y tal. Y el pastor dijo, no, ni pensarlo, no podemos hacer eso. Eso es robar. Llámalo como quieras, pero no podemos hacerlo. Yo pensaba que nos harían un precio especial o que tú querías hacer algo, un donativo o algo y tal, pero en el mundo eso es normal. Hacer trampas, aprovecharte de esto, sacar esto. Cambias una cosa de lugar. No estoy robando, lo he cambiado de lugar, ¿no? Solamente. Pero en Cristo ya todas esas cosas no pueden hacerse. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Oh, esa palabra trabajar puede ser una bendición o una maldición para algunos. Una maldición cuando nunca te falta el trabajo, ¿no? Y te suena el despertador por las mañanas y dices, wow, qué rollo esto de trabajar, estoy tan cansado de trabajar. O una bendición cuando te falta el trabajo y no tienes nada de dinero que entra en tu casa y piensas, ay Señor, dame trabajo, necesito trabajo, qué bendición si pudiese trabajar. El que tiene mucho trabajo no está contento, el que no tiene nada de trabajo no está contento. ¿Será que no estamos contentos nunca con nada de lo que tenemos? El creyente sí está contento, siempre tiene que estar contento. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No solo trabajamos por nosotros, trabajamos para bendecir a otros. Trabajamos para sostener la obra de Dios, para aportar con nuestras ofrendas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Interesante esta forma de decirlo. Nosotros diríamos, no hables mal, no digas palabrotas, no uses un lenguaje grosero. Pero aquí utiliza una expresión muy interesante, palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y para entender mejor nos da la otra cara de la moneda, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, una cosa es decir, no hables mal, no digas palabrotas, no hables de esa forma tan grosera. Pero otra cosa, por eso ahí utiliza la palabra, esta expresión palabra corrompida, porque a veces no hace falta que suene mal, no es necesario que suenen ahí palabrotas y... No es necesario estar así. A veces el hablar así suave y tranquilo, eso pueden ser palabras corrompidas. Por eso utiliza la antítesis, se va al otro lado, ¿no? ¿Qué es la palabra corrompida? ¿Qué es? Lo contrario a la palabra que edifica. O sea, que nuestras palabras sean buenas, o sea, que edifiquen, palabras buenas para la necesaria edificación, palabras que den gracia a los oyentes. Esa es la palabra que tiene que salir de tu boca. Palabras amables, palabras que, en Proverbios está lleno de enseñanzas acerca de esto. Allí dice que la palabra amable quita la ira. No solamente es que, yo no hablo mal, pero no es eso, es hablar bien, que lo que tú hablas edifique a los creyentes, sea para edificación de los creyentes. Esa es la cuestión. Cuando abres la boca, bendice a los que te rodean. A veces en esas discusiones, momentos de un clima ahí que se pone muy tenso, y ahí unos dicen una cosa, otros dicen otra, todos quieren tener siempre razón, y se empiezan a ofender, y tu palabra apacigua, tu palabra trae bendición a los que te rodean. Así tendría que ser, nos tendremos que proponer eso, tenemos que proponernos realmente que nuestra forma de hablar siempre refleje y represente
al Dios al que representamos. Si somos hijos de Dios y el carácter de Dios se tiene que ver en nosotros, tenemos que demostrarlo, tenemos que hablar así. Pero llegamos a un punto muy importante en el texto, en este pasaje, el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis al Espíritu Santo, porque nuestra actitud, nuestra forma de hablar mal, nuestros enfados que se prolongan, toda esa actitud de llevar cosas del viejo hombre, si aún sigues hurtando, si aún sigues haciendo estas cosas que tendrían que haberse quedado allí atrás, el problema principal es que el Espíritu Santo se contrista. O sea, vamos por partes. Primero, lo que aprendemos en este versículo es que todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Si has creído de verdad en el Señor Jesucristo, si has creído en su muerte, en que eres pecador y te has arrepentido de tus pecados, si te has apropiado de eso, si crees en la palabra, si te has involucrado en la iglesia, si ahora estás en las manos de Dios y buscas su voluntad y haces y obedeces lo que la Biblia dice, o sea, si eres un verdadero hijo y crees de verdad, tienes el Espíritu Santo. Y hago mucho énfasis si eres un verdadero cristiano, porque en las iglesias de todo tipo, evangélicas, católicas, de todos los grupos religiosos, hay gente religiosa, pero un religioso no tiene por qué haber conocido a Dios. Puede ser que viva una religión. Solamente creyendo en Jesucristo, Cristo es el único camino que lleva a Dios. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Entonces, si tú eres un verdadero hijo, tienes el Espíritu Santo. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Lo habíamos visto al principio de esta epístola a los Efesios. Allí se enmarcaban los tiempos de creer. Habiendo oído el Evangelio de verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora aquí retoma esa idea y dice que fuimos sellados para el día de la redención. O sea, si fuiste sellado con el Espíritu Santo, eso ya es para siempre. El día de la redención será ese día cuando el Señor nos lleve a su presencia. Cuando los muertos en Cristo resuciten y se reúnan con Cristo y los que estén vivos en ese momento sean arrebatados juntamente con ellos y se reúnan con Jesús en los cielos, en las nubes. Ese es el día de la redención para nosotros. Todos los cielos y la tierra serán redimidos. Todo eso lo estamos estudiando en Apocalipsis. Entonces recibimos el Espíritu Santo, fuimos sellados. Es un sello que ya no se puede quitar para el día de la redención. Si tienes el Espíritu Santo, es muy fácil que lo puedas contristar. Entristecerse, si el Espíritu Santo se entristece, esto es un rasgo de personalidad. Aquellos que niegan la persona del Espíritu Santo, aquellos que niegan la personalidad y que el Espíritu Santo sea Dios, evidentemente ignoran, omiten totalmente estos versículos como este que estamos leyendo y otros muchos, en los que se habla del Espíritu con rasgos de personalidad. O sea, los testigos de Jehová dicen que cuando la Biblia habla del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo, no se refiere a una persona, se refiere al poder de Dios en acción, la fuerza activa de Dios, así dicen ellos. Pero una fuerza no se entristece. Tú no dices, ¡ay, el poder de Dios se ha entristecido! No. Cuando tú hablas del Espíritu Santo diciendo que se entristece, eso es un rasgo de personalidad. Dicho de otra forma, cuando dice ahí, no contristéis al Espíritu Santo, dicho de otra forma, no hagas que el Espíritu Santo se ponga triste en tu vida. ¿Se pone triste el Espíritu Santo? Sí, ahí lo dice. Recuerda que antes lo hemos dicho referente a Dios, y esto se aplica al Espíritu Santo también, porque el Espíritu es Dios.
que hablamos de Dios, de su forma de comportarse, de lo que Él siente, de cómo Él experimenta, nos referimos a Él con un lenguaje humano, antropomorfismo. Hablamos de Dios utilizando expresiones humanas, porque si no, ¿cómo lo haríamos? No sabemos. Dios habita en la eternidad, Dios es autosuficiente, Dios nunca pierde la paz, el gozo, la plenitud es cosa suya. Entonces, ¿cómo referirnos a Dios cuando Dios, por ejemplo, siente tristeza por las almas que se pierden? ¿Qué expresión utilizamos? Utilizamos palabras humanas. ¿Cómo se entristece el Espíritu Santo? Bueno, podemos decir que cuando el Espíritu Santo se entristece, deja de hacer cosas en nuestra vida. ¿Te imaginas al Espíritu así triste, con una cara? No sabemos. El Espíritu de Dios es completo, es total, es perfecto. Pero el entristecer al Espíritu en nuestra vida es quitarle el poder obrar en nosotros. Por eso la Biblia utiliza la expresión contraria. Sed llenos del Espíritu Santo. Es el apóstol Pablo quien da este mandamiento. Sed llenos del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo obra en tu vida. No estoy diciendo que Él te toma y haces cosas que están fuera de nuestro control. No, el Espíritu Santo no nos posee como un espíritu inmundo. Posee a una persona y le hace hacer cosas que van contra ella misma o que la persona ya no tiene el control. Nosotros siempre seguimos teniendo el control de nuestra vida. El Espíritu Santo, cuando nos llena por completo, lo que hace es relación con nosotros. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La Biblia dice que el Espíritu mismo nos enseña cómo tenemos que orar. La Biblia nos enseña que el Espíritu obra y nos da sus dones para que esos dones fluyan y podamos bendecir y edificar la iglesia. El Espíritu pone en nuestra boca las palabras que tenemos que decir, nos da la sabiduría, nos enseña todas las cosas, nos consuela, etc. La obra del Espíritu Santo lo es todo en nosotros. Cuando tú contristas al Espíritu Santo, quiere decir que todo eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tú no le dejas. Estás haciendo cosas que le están apagando o entristeciendo. Es una persona y es santo, así dice su nombre. Estábamos hablando ayer en el seminario algo que hemos hablado muchas veces. Dios es omnisciente, Dios está en todas partes. Hablábamos de que cuando el tabernáculo se levantaba en el desierto, la nube descendía sobre el tabernáculo y entonces el pueblo sabía, Dios está aquí. Claro, pero si tú por fe crees que Dios es omnipresente, no necesitas ver la nube que desciende. Tú ya sabes que Dios está aquí. Sí, pero es distinto a decir que Dios está en todas partes, y todas partes lo incluye todo, incluso el infierno y los lugares de pecado. Dios está en todas partes. Por lo menos eso es lo que crees, ¿no? Cuando dices Dios omnipresente, o sea, la palabra omnipresente quiere decir que está en todas partes. Pero una cosa es eso, que Dios está en todas partes, lo ve todo, lo sabe todo, y otra cosa que Él se manifieste. Dios no se manifiesta en el infierno, Dios no se manifiesta en los lugares de pecado, porque Él es santo. Dios no se manifiesta en tu vida cuando estás en pecado, porque el Espíritu es santo. Entonces el Espíritu se contrista o se apaga. Entonces Dios no se manifiesta. ¿Se entiende? En Primera de Tesalonicenses, ahora volvemos aquí a Efesios, pero allí en Primera de Tesalonicenses aparece la expresión que yo os estoy refiriendo, apagar. Aquí dice, no contristéis al Espíritu Santo,
Y en Primera de Tesalonicenses 5, 19 dice: no apaguéis al Espíritu Santo, no apaguéis. Tienen relación, claro, las dos palabras, contristar o apagar. Apagar es quitar el fuego. Cuando tú hablas de apagar, esa es la idea que te viene a tu mente. Estoy apagando, ¿qué apagas? La luz, el fuego, el ordenador voy a apagarlo. O sea, cuando apagas algo es que le quitas la energía. En el contexto bíblico no se hablaba de luz eléctrica o se hablaba de ordenadores o el apagar en los tiempos de la Biblia tenía que ver con fuego. Apaga la lámpara, apaga la vela, apaga el fuego. No apaguéis al Espíritu Santo, porque del Espíritu Santo viene el fuego, la pasión, el poder. De hecho, la palabra griega que en el original aparece aquí en 1 Tesalonicenses 5, 19, esa palabra apagar es la palabra griega esbenumi, que significa eso, quitar el fuego. No quitéis el fuego del Espíritu Santo, no lo quites, no quitéis el fuego, porque el Espíritu Santo es poderoso, viene con poder en nuestras vidas. El Espíritu Santo, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo no puedes pasar inadvertido. Esa palabra griega, esbenumi, es la misma que aparece en Efesios capítulo 6, versículo 16, cuando dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es el mismo versículo, ahí es la misma palabra, apagar. O sea, con la fe, los dardos que te lanza Satanás, con la fe los apagas. O sea, pierden su efecto, su poder. Pero si apagas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo pierde su poder en ti. O sea, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, no cambia. Pero es la forma con la que interactúa contigo lo que cambia. Es importante esto. O sea, a veces uno se puede quedar con un concepto de que ahí el Espíritu Santo lo he entristecido. Como está triste, pues ahora ya no puede hacer cosas. He apagado al Espíritu. Como lo he apagado, ya no tiene poder. No estamos diciendo eso. Sería un concepto erróneo si piensas así. Contristar al Espíritu Santo es que como es santo ya no tiene la forma de actuar en nuestra vida, pero Él sigue siendo santo y el gozo lo sigue teniendo, aunque nosotros usamos la expresión humana entristecer. Cuando decimos apagar el Espíritu, es en lo que Él hace en nuestras vidas, porque el Espíritu no se apaga, sigue teniendo todo el poder. ¿Se entiende, verdad? Apagar al Espíritu Santo en nuestra vida. Mira, al Espíritu Santo, como es una persona, se le puede contristar, apagar o resistir. Así encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en Efesios estamos aquí, en Hechos, capítulo 7, en Hechos, capítulo 7, versículo 51, dice Hechos 7:51: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿Quién está diciendo estas palabras? Hace poco lo estudiamos los martes, que estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, y hace poco lo estudiamos. Es en el juicio contra Esteban. Esteban les está predicando al Sanedrín, a todos los líderes religiosos, a los que mandan, los importantes en Israel. Esteban les está predicando el Evangelio de Jesucristo.
a líderes religiosos. Y a ellos son a los que les dice estas palabras: duros de corazón, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede apagar, entristecer, resistir. Pero aquí la palabra resistir es la palabra griega antipipto. Antipipto significa oponerse, luchar contra. O sea, si tú eres un verdadero creyente, si naciste de nuevo, tú puedes contristar y apagar al Espíritu, pero no le puedes resistir. Un verdadero hijo que ha creído en Dios no resiste al Espíritu Santo. Por eso estas palabras van dirigidas a personas que no son creyentes. Son religiosos y muy religiosos, pero no creyentes. Antes os he dicho, os he citado una de las veces en las que Jesús se confrontó a ellos y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos dijeron: no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dijo: no, y les argumentó: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero hacéis las obras del diablo, por lo tanto sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, a estos hombres, a los que Esteban les está hablando así duramente, Esteban no lo veo como una persona asustada a la que van a apedrear y él sabe que lo van a matar. No, veo a un hombre, como dice el texto, lleno del Espíritu Santo. Esteban sí que no lo había entristecido ni apagado, estaba lleno. Y el poder se notaba en Esteban. Entonces él les habla y les dice a ellos, a los religiosos que no creen de verdad en Dios: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, igual que vuestros padres. El antiguo Israel, que mataba a los profetas, resistían al Espíritu Santo. Un verdadero hijo no resiste al Espíritu. Nosotros nos rendimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convenció de pecado. El Espíritu Santo nos selló vino a nuestras vidas. Entonces, un hijo verdadero no resiste. Sí puede apagar y sí puede contristar, pero no resistir. Resistir al Espíritu Santo es algo de aquellos religiosos que oyen la voz del Espíritu, el Espíritu trata con ellos y ellos le resisten, se oponen, luchan contra el Espíritu Santo. Esa es la idea. Y esa palabra sellados que antes hemos dicho, que bueno, la habíamos visto ya en el capítulo 1, versículo 13 y 14, yo os lo he referido de memoria, pero está ahí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí se añadía que es las arras, o sea, la seguridad de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Fuimos sellados para el día de la resurrección. Por eso aquí el lenguaje de Pablo vuelve a recordar eso, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, es la seguridad que hay en ti de que eres un hijo. Y como hijo tienes que comportarte así. Por eso quítate toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Quítate todo eso, quítalo de tu vida. ¿Cómo lo quito? A veces hay creyentes, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Es que no sé por qué siempre siento esta amargura, siempre. Hay cosas que nos pueden desbordar, cierto. Hay cosas que nos pueden realmente afligir de una manera extraordinaria, cierto. Pero mira, cuando tú ya recibiste el Espíritu Santo, cuando has sido vestido del nuevo hombre, cuando la palabra de Dios habita abundantemente dentro de ti, te vas a poder enfadar, vas a tener momentos malos, vas a tener dudas. Un día vas a gritar, pero eso no es lo normal. Quítese de vosotros todo esto. Esto ya no forma parte de tu carácter. El nuevo hombre, como dice la palabra, es nuevo. Ya no puedes comportarte como antes.
ahora Dios ha hecho algo nuevo dentro de ti. Un cristiano no puede tener malicia, o sea, no puedes hacer cosas con maldad para causar daño. No puedes actuar hablando mal, maledicencia. No puedes hacer eso, gritería. No puedes dejar que la amargura... Mira, en otro lugar dice, quítese de vosotros toda raíz de amargura. La amargura es algo como las raíces que se van extendiendo así sin que te des cuenta. Se van extendiendo. Y llega un momento en el que esa amargura se apodera de la persona y es muy difícil salir de ahí. Las personas que se llenaron de amargura, y yo conozco a muchos, en este mundo hay muchas personas amargadas. Nunca las verás sonreír. Es como que su mirada perdió el brillo que hay cuando uno tiene motivos por los que estar alegre. La amargura destruye a la persona. Si eres hijo de Dios no puedes estar en amargura. Si sientes algo parecido, tráelo a las manos de Dios. Ponlo a los pies de la cruz. Despójate de todo eso. Porque Cristo vino para darte la seguridad de la salvación, pero también para que tengas vida y vida en abundancia. Ahora tienes el Espíritu Santo dentro de ti, llénate de Él. ¿Cómo? Llénate de la palabra de Dios. Búscale en oración. Vive y disfruta en la armonía con los hermanos en la iglesia, así te llenarás del Espíritu Santo. No hay otra forma. No puedes hacer como estábamos el otro martes estudiando ahí en la iglesia como Simón el mago. No puedes usar de la simonía, o sea, tratar de comprar el don de Dios, el Espíritu Santo, con dinero. No, no puedes. Es algo que Dios te dio, es un regalo, y tú tienes que aprovechar ese regalo. No lo rechaces, llénate del regalo de Dios. Muy bien, queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por esta noche. El próximo día empezaremos capítulo, el 5. El tema continúa, andad como hijos de luz, pero eso va a ser el próximo día. Mañana es domingo y os recuerdo que todos los domingos tenemos doble cita. Por la mañana a las 11 estaremos, 11 de la mañana hora de España, estaremos en nuestro local de reuniones aquí en Valls, teniendo el culto dominical. Todos los que podáis venir, ahí estaremos. Ahora tenemos capacidad al 70%, se siguen levantando restricciones, gracias a Dios, y ahí estaremos reunidos alabando a Dios, predicando su palabra. Si no podéis estar en directo, pues os espero ver por este medio, a través de Facebook, las redes sociales. Y por la noche a las 9 volveremos a vernos también para seguir estudiando la palabra de Dios. Así que mañana tenemos doble cita. Déjame también que os recuerde que el domingo próximo, es día 27, tenemos un culto muy especial. Hemos querido dedicar una reunión del domingo, un culto especial para agradecer a Dios. Es un día para darle gracias a Dios. Nos vamos a reunir juntos. Por eso os lo recuerdo, para que lo tengáis como algo especial, que nos reunamos juntos ese día, que seamos los más posibles. La Iglesia de Cristo, Iglesia Universal, no solo aquí localmente, todos los hermanos que quieran, que nos conocemos, que formamos parte del cuerpo, reunirnos ese domingo a las 11 de la mañana en persona, en vivo, o a través de estos medios, para juntos detenernos en nuestro ajetreo diario y nuestras muchas preocupaciones, detenernos y darle gracias a Dios, agradecerle por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará. Venimos de un año y unos cuantos meses de pandemia y hasta aquí hemos llegado. Dios nos ha traído hasta aquí. Hemos podido pasar pruebas o más o menos, pero aquí estamos. Y sea lo que nos llega y lo que nos golpea o lo que nos bendice, tenemos motivos para agradecerle a Él. Entonces lo estamos preparando de una forma muy especial ese culto, y tengo ya vídeos de hermanos que me han ido mandando alguna cosita.
he pedido colaboraciones a algunos de vosotros, y si a alguien le gustaría colaborar y no le dije nada, me contactáis por Messenger mismo aquí en este medio de Facebook o de alguna forma, WhatsApp si tenéis, y me preguntáis y yo os digo. Pero ahí vamos a estar participando de ese tiempo especial. Queridos hermanos, que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Nos vemos mañana, estaré impaciente para que nos volvamos a encontrar un domingo más para celebrar juntos la salvación de Dios. Hasta mañana, si Dios quiere, que Dios os bendiga. Un abrazo.